Voy a dar lectura en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mi santo Dios, le damos las gracias porque estamos nuevamente atentos a su palabra. Y esto no es nuestro. Usted nos invita, usted nos llama y queremos, mi Dios, ser bendecidos, recibir la dirección para que la exhortación de su palabra pueda, Dios mío, llegar al corazón de los necesitados. Pedimos que usted sea quien nos dirija. Su bendición rogamos, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas veces hemos tenido algún problema con la transmisión en relación al micrófono. Y de pronto estoy hablando y no sale la voz, y los hermanos empiezan a escribir y a decir: se quedó sin voz o sin micrófono. Comienzan a escribirnos para ver si podemos arreglar ese problema desde acá. ¿Se imagina usted estar hablando, moviendo los labios y sin que nadie escuche? Por supuesto, inmediatamente presentamos nuestro alegato. Pero de pronto, haciendo un análisis de esto, nuestro Dios nos habla y con voz audible. Y hay muchas cosas en las cuales Él presenta también una prueba de lo que Él nos está diciendo. Y de pronto no es el problema de su voz, sino que es el problema de nuestro oído. Una cosa es que no salga una voz audible, pero un problema mayor es que esa voz audible no tenga un receptor. Y es allí donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Cuando Dios se manifiesta a su siervo Juan allá en la isla de Patmos, encontramos que Dios le revela mensajes gloriosos a las 7 iglesias, y en varias de ellas se repite la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Y eso es importante analizarlo, la voz de Dios, y que nosotros podamos hacerla nuestra. Dice su palabra: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. El tema de hoy habla acerca de un hombre que es elegido, consagrado, separado para Dios. Sansón fue uno de los 2 casos en los cuales Dios envía un ángel para hablarle a una mujer estéril de que iba a nacer un hijo especial. Y en este caso, en el caso de Sansón, que fue uno de los últimos jueces del pueblo de Israel, encontramos en ese anuncio del ángel en el capítulo 13 del libro de Jueces, como Dios le dio a entender ahora a la mujer de Manoa que el que iba a nacer era alguien especial. Conocemos la historia, escuché desde niño de mis profesores acerca de Sansón, cantamos también coros alusivos a él. Sabemos que fue un hombre de una fuerza extraordinaria. Él fue elegido con ese voto de Nazareo, el cual no podía beber. Ahora, como el capítulo 13 lo explica,
como en el libro de Números, en el capítulo 6 también detalla ahora cuando Dios muestra a Moisés lo que tenía que ser un hombre cuando era elegido por Dios como nazareo, separado de Dios. No podía beber vino de sidra, no podía rapar ahora, cortar su cabello. Y encontramos nosotros ahora a este Sansón, quien sin lugar a dudas sus padres se le dieron a conocer que había sido elegido por Dios en un tiempo en el cual había una presión tremenda de los filisteos sobre Israel. Dios había entregado ahora en manos de los filisteos al pueblo de Israel por 40 años. Y encontramos ahora que Dios levanta a este paladín para que sea un defensor del pueblo de Dios, el cual fue muy temido. Encontramos caídas también o caminos alternativos que buscó Sansón. Buscó una mujer de entre las hijas de los filisteos y se casó con ella. Ahora, después de un tiempo, aquel matrimonio se terminó, puesto que el padre de aquella mujer se la quitó. Fue allí donde Sansón, enojado, encendió ahora las colas de las zorras y las echó para quemar los campos ahora de los filisteos. Ellos, tratando de saber quién había hecho tanto daño, llegaron ahora a visitar la casa de aquel padre, de la esposa de Sansón, y le contaron que quien había hecho esto había sido Sansón, porque estaba muy molesto, muy enojado, porque su padre había quitado ahora a su esposa y se la había dado a otro hombre. Y allí los filisteos mataron a aquel hombre y también a la que fue esposa de Sansón. Más adelante vemos nosotros cómo este Sansón sigue yendo por sus caminos. Vemos nosotros en el libro de Jueces, en el capítulo 16, cuando Sansón ahora se llega a una ramera, sin lugar a dudas, yendo por un camino equivocado, siendo usado por Dios. Porque decía la palabra del Señor, el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y él comenzaba ahora a destruir a esos enemigos. Más adelante, con este deseo de que los filisteos pudiesen encontrar de qué forma podían destruir a Sansón, conoció ahora a alguien que estoy seguro que ha escuchado su nombre, Dalila. Aquella mujer la cual cautivó a Sansón y que lo presionó una y otra vez para que éste revelara el secreto que tenía de su fuerza. Una y otra vez Sansón le habló, le dijo algunas cosas, tratando de, me imagino, de zafarse de ella, que no insistiera tanto. Pero cuando venían los filisteos, él, con esa fuerza extraordinaria, nuevamente se defendía. Encontramos en el capítulo 16, versículo 16, un versículo que nos llama la atención respecto a la presión que tenía Sansón de Dalila. Una mujer, quizás no un ejército, pero allí estaba constantemente tratando de buscar la respuesta y, por supuesto, ahora seduciendo a Sansón a través de aquel amor o supuesto amor que Sansón tenía por ella. Y en el versículo 16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dalila provocó una angustia tremenda en Sansón, una depresión, no sé cómo podríamos llamarlo. Y allí en el versículo 17 dice que le descubrió ahora
todo su corazón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Encontramos acá ahora, podemos decir, la caída de un gran hombre de Dios, seducido por una mujer que buscaba encontrar ahora aquel secreto para poder reducirlo, como dice también el mismo Sansón, a un hombre mortal como otros. Allí vinieron los filisteos, mientras él dormía, le cortaron el cabello, y ahora, pensando él, cuando estaba durmiendo, que podía defenderse, versículo 20 dice: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Allí está la caída de Sansón. Cuando le echaron mano estos enemigos y se dieron cuenta de que ya no estaba esa fuerza que tenía, inmediatamente dice que le sacaron los ojos. Y es allí donde me gustaría detenerme un momento para hacer un análisis respecto a lo que nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Nosotros, por misericordia, tenemos también una elección especial. Dice una alabanza: desde el vientre de mi madre soy tu hijo. Este himno hermoso que creo que muchos de nosotros hemos cantado. Hay una bendición especial. Vayamos donde vayamos, hemos sido elegidos por Dios. Tenemos ahora un llamado de Dios para mantenernos en sus caminos. Y ahora, si estamos con Dios, nosotros somos más que vencedores. Pero nuestro adversario, nuestro enemigo, al darse cuenta de cuando un hijo de Dios está obedeciendo a su Dios, está caminando con su Dios, es un enemigo temeroso y procura de muchas formas hacerle caer, destruirlo, quitarle ahora esa bendición de elegido. Muchas veces encontramos a esos elegidos que están en lugares equivocados, haciendo cosas equivocadas, persistiendo en sus caminos, pero aún así Dios contestando sus peticiones, aún así Dios guiándolos, ayudándolos. Miramos ahora cuando Sansón estaba de pronto equivocado, iba por sus caminos buscando ahora el placer, pero dice también la Escritura: y luego el Espíritu de Jehová venía sobre él y él destruía a esos enemigos. Podemos nosotros preguntarnos: ¿cómo es posible? Si Sansón se estaba llegando a una ramera, ¿cómo después puede venir el Espíritu de Dios sobre él? Y me llama la atención esto, puesto que la palabra del Señor también dice: no para siempre contenderá Dios con el hombre. Porque de pronto, a pesar de ir por nuestros caminos, Dios igual sigue manifestándose. Lo hizo con Balaam, aunque él persistió en ir con el rey Balac. Cuando volvió por segunda vez, Dios le responde: está bien, ve con él. Como si Dios había dicho que no primero, viene Balaam a preguntarle por segunda vez. Y he aprendido que cuando nosotros persistimos en ir por nuestros caminos, Dios nos deja y aún lo aprueba.
para que después veamos cuál va a ser nuestro final por apartarnos de Él. ¿Cuántas veces aquellos que van por malos caminos todavía siguen sintiendo o recibiendo el favor de Dios? Pero llega un momento en el cual ese adversario, esos enemigos de Dios, en esa confabulación, en ese deseo de destruir al Hijo de Dios, encuentra la forma de hacerlo. Los filisteos inmediatamente, al ver ahora que estaba este hombre sin esa bendición de esa fuerza extraordinaria, dice, decidieron sacarle los ojos. Y los ojos representa esa visión que tenemos de las cosas de Dios. Cuando ese enemigo llega para destruirnos, de pronto ya después no podemos discernir si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo. Eso es lo que quisiera nuestro enemigo, que quedáramos ciegos para que nosotros no pudiésemos volver al camino. Nos llega ahora este versículo como un llamado a la parte espiritual, puesto que si nuestro enemigo tiene ese deseo de destruirnos, no va a descansar hasta no dejarnos completamente ciegos, que no podamos volver a Dios. Pero hay algo extraordinario en esta historia y me llama mucho la atención, puesto que dice aquí en el versículo 20, capítulo 16, versículo 20, dice que Sansón, él pensó, otra vez voy a salir como las otras veces, me voy a escapar, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Me imagino que cuando él trató con esa fuerza que sabía que tenía de defenderse y se da cuenta que no puede hacer nada, en ese instante me imagino que él piensa, ¿qué he hecho? Todo lo que había hablado papá y mamá de este Dios, de lo que él había hecho, del ángel que vino para hablarle a mi madre cuando ella era estéril. Dice una alabanza, y si ya tu mal logró, búrlase de ti. Y allí está ahora Sansón, sin fuerza y ciego. Y lo llevan ahora a la cárcel para que él ahora, a través del trabajo, pueda estar en ese lugar. Pero queda una palabra de esperanza. Dice aquí, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y no estoy diciendo que al tener el pelo largo otra vez va a volver esa fuerza, sino lo estoy tomando como un versículo de esperanza. Y me imagino que a esa esperanza se aferró Sansón cuando él ahora fue llevado a una gran fiesta en donde estaban todos reunidos. Dice aquí que cuando sintieron alegría en su corazón, sin lugar a dudas, a través de el vino, los efectos de todo esto, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Allí había un lazarillo que lo tomaba y lo llevaba. Sansón le dice, llévame donde están las columnas, quiero apoyarme. De allí lo puso. Pero dice que lo llevaron como un juguete para divertirse. Me imagino ahora a todos estos hombres listos para burlarse. Dice que habían allí en el piso alto como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Oh, hermanos míos, me gustaría que usaras tu imaginación para que nosotros pudiésemos ir a ese lugar, a ese momento y al corazón de Sansón, pensar que Dios me usaba de una manera extraordinaria. Pensar que venía esa fuerza, ese poder y podía abrir la quijada de un león sin ningún problema.
Podía cargar puertas muy pesadas y caminar sin cansarme. Sentir la presencia de Dios, el Espíritu de Dios sobre mí. Y ahora soy una burla. Ahora estoy ciego, no puedo ver. Y aquí están todos burlándose y riéndose de mí. Vuelvo al himno que acoté hace un minuto atrás en relación a cuando ese enemigo, ese adversario dice: y si ya tu mal logró, búrlase de ti. Pero sigue en la estrofa y dice: pero cerca está Jesús, el pastor amante. Yo imagino que este Sansón también sintió en su corazón de conocer a este Dios al cual uno puede clamar, aun estando en la angustia, estando en aflicción. Encontramos allí en el libro de Jonás, cuando este Jonás clama a Dios, dice que estaba él allá en el fondo del mar. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero mire lo que dice acá: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás clamó a Dios en el vientre de ese gran pez y Dios le oyó. Y la palabra del Señor nos habla en esta noche que a pesar de que vayas y persistas en ir por ese camino que no le agrada a Dios, entendiendo tú que eres un elegido, que eres un consagrado, pero a pesar de eso, todavía Dios puede oír tu clamor. Dice aquí en el versículo: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Sansón no estaba pidiendo mucho. Estaba diciendo: por última vez, oh Dios, solo por última vez. Y amados hermanos, Dios, como dicen los versículos anteriores, el que se había apartado de él, escuchó su ruego. Como a pesar de que Jonás iba en camino contrario, desobedeciendo a Dios, pero allí en el fondo, en el mar, allí en el vientre de ese pez, Dios lo escuchó. Por eso en este instante esta palabra es una palabra para nosotros, puesto que muchos de nosotros nos hemos extraviado por nuestros propios caminos. ¿Cuántos sabemos que posiblemente tenemos apariencia de que estamos en el lugar correcto? Como dice la palabra del Señor, tenemos solamente una idea, una pretensión de que estamos bien. Vamos a ir
al libro de Apocalipsis, cuando Dios habla ahora a la Odisea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ceguera es un símbolo de estar desprovisto de la bendición de Dios, desprovisto de poder entender de sabiduría de Dios, desprovisto de poder ahora conocer el camino, en otras palabras, perdido sin Dios. Jesús sanó a los ciegos y Él también nos habla acerca de esa ceguera espiritual. Cuando habló a sus enemigos, les dio a entender que ellos estaban ciegos. ¿Qué es? ¿Qué significa quedar ciego? Una cosa es por una enfermedad, pero otro es cuando el enemigo viene y te saca y te arranca los ojos. Te arranca la verdad, te arranca la sabiduría, te arranca el conocimiento y quedas sin poder saber dónde vas a ir, qué paso vas a dar. Toda la bendición de Dios se fue. Allí estamos desprovistos de su presencia, porque la presencia de Dios trae gozo, trae vida. Qué triste me imagino la condición de Judas, de darse cuenta de lo que había hecho, y en esa soledad tan grande, en ese camino totalmente perdido, no halló otra cosa que hacer más que quitarse la vida. ¿Cuántos hay que consideran que este es el camino? Saúl fue el primer rey de Israel, pero se apartó de Dios. Y antes de morir buscó, le dijo ahora a aquel que estaba con él: mátame. Como no quiso hacerlo, dice él mismo, se echó sobre su espada. Oh, amados hermanos, encontramos este estado de pérdida. Pero lo que quiero resaltar en este momento es que Sansón estaba frente a sus adversarios, los cuales estaban haciendo mofa de él, riéndose, dice la palabra, como un juguete. Y en ese instante, cuando él está en ese lugar con tanta gente, tantos enemigos, dice que él clamó a Dios. Y cuando él pidió a Dios, dando a entender solo por última vez: escúchame, Dios, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, esta vez. ¿Cuántos habían allí? Dice, en la parte alta, como 3,000 hombres y mujeres. Tienen que haber habido muchos más si solamente había esa cantidad de la parte alta. Cuando estaba en ese lugar, dice, con su mano derecha tomó una columna y con su mano izquierda la otra, clamó a Dios, vino la bendición de Dios. Y él ahora sacó esas columnas y dice la palabra del Señor, echó todo su peso sobre ellas. Muera yo con los filisteos, dijo. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Oh, amado hermano, si tú sientes que estás en esa condición de Sansón,
Me da mucha tristeza de pronto recibir mensajes, algunos amigos, conocidos, familiares, a punto de salir de esta tierra. Están con el COVID-19, están con un cáncer, están con una enfermedad, con una aflicción, con un problema, con una dificultad. Ellos dicen, no puedo clamar a Dios porque yo me aparté de Él, me alejé de Él. Posiblemente alguien vaya a juzgar a Sansón y va a decir, qué lástima, se perdió el cielo. Oh, hermano, ten cuidado. No lo sabes tú, no lo sé yo, pero sí yo sé que hay un Dios misericordioso y que Él oyó la voz de este juez, de este elegido, de este apartado, separado para Dios, que en el último momento de su vida clamó a Dios y Dios le escuchó. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Posiblemente estés como Jonás o estés como Sansón. Posiblemente muchas cosas hayan pasado en tu vida y puedas decir, fue un instrumento en las manos de Dios. Dios me usaba para algo extraordinario. Y te acuerdas en tu mente lo que Dios hacía contigo. Recuerdo que en una oportunidad estaba predicando mi hermano con su casaca de ciclista en la calle. Y cuando él estaba predicando iban pasando unas personas. Mi hermano estaba hablando y esas personas se detienen. Pasan unos minutos y esas personas caen de rodillas. Dios había puesto una bendición tan hermosa en él. Cuando predicaba era algo maravilloso. Cuando estaba en la calle hablando de Dios era algo muy hermoso. Pasó el tiempo y mi hermano se apartó de Dios. Mi hermano murió joven, pero cuando estaba en el hospital, Dios envió a una de sus hijas y mi hermano pudo reconciliar con Dios. Oh, amado hermano, amada hermana, posiblemente pienses que Dios ya no te va a oír, que ya no puedes venir con esa libertad para decirle a Dios, haz esto o aquello. Pero puedes clamar a Dios. Puedes pedirle a Dios, Dios mío, escúchame. Por esta vez escúchame. Y estoy seguro que este Dios de amor te va a escuchar. Qué maravilloso es ver cómo Dios hace. En algún momento las personas predican otro evangelio. De un Dios que condena, de un Dios que está molesto, que está enojado. Y puede quedarnos en la mente un mensaje equivocado. Conocí a un hermano el cual dice que pasaba todos los días por fuera del templo, se había apartado de Dios y miraba desde la calle del frente la puerta abierta del templo y quería entrar, pero cuando él quería cruzar la calle venían pensamientos y él decía, no, acuérdate que te apartaste de Dios. Acuérdate que te fuiste por un camino equivocado. Los hermanos te conocen, no te van a dejar entrar.
y él desistía, se echaba hacia atrás. Esperaba 5, 10 minutos, lloraba, quería entrar, pero no podía. Oh, amados hermanos, de pronto somos jueces muy drásticos con nosotros mismos. Cuando hay un Dios de amor que dice que su brazo no se ha cortado para salvar, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que dice que esa sangre lava y limpia de todo pecado, pues Dios puede usarte por última vez. Dios puede tomar tu vida y usar tu vida por última vez. Clama a Dios como clamó Sansón, y estoy seguro que Dios oirá y Él te guiará para que tú puedas conocer a este Dios que perdona, a este Dios que levanta, a este Dios que muestra su amor para con nosotros a pesar de haber ido por nuestros caminos. Que Dios te bendiga y que su palabra haga vida en tu corazón. Quisiera invitarte a orar para que vinieras al Señor en este instante, donde quiera que estés. Mi santo Dios, te damos las gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra. Muchas veces he oído acerca de Sansón, de la fuerza extraordinaria que tenía, pero no había meditado en este final, en estas palabras. Quizás fueron sus últimas palabras. Pero no es tan importante lo que dijo, sino que tú escuchaste su ruego, su petición. Sin lugar a dudas, esas palabras estaban cargadas también de arrepentimiento, de ver cómo aquel enemigo se burlaba y ver su condición. Oh mi Dios, en este instante, ¿cuántos hay que están caídos? Sé que hay hermanos que están deseosos de escuchar una palabra, pero dirán ellos: no es mi caso, no es mi experiencia. Pero mi Dios, si es así, están ellos seguros en tus manos. Pero en este instante deseo llegar a aquellos que están mirando de lejos la puerta abierta, pero no pueden entrar, porque piensan que tú no vas a escuchar. Oh mi Dios, ten misericordia de ellos, de esos ciegos que están siendo llevados de un lugar a otro y no pueden tener estabilidad. Pues mi Dios, antes que termine la vida en este mundo, guíalos a ti. En este instante, toma sus vidas, mi Dios, y escucha su ruego. Por esta última vez, mi Dios, escucha su ruego. Quizás alguno está en agonía, deseando venir a ti, reconciliar contigo, quebrantado totalmente. Dios mío, imposibilitado de poder ver espiritualmente lo que tú estás ofreciendo. Abre sus ojos, mi Dios. Haz obra en sus vidas. Pedimos tu dirección, tu bendición, todo en el nombre de Jesús.